Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Spider-Man No Way Home se arriesgó con algo que no esperábamos, no solo a traernos a 5 villanos de los cómics icónicos para el personaje, 6 si contamos a Venom, sino que los trajeron de otros multiversos que para nosotros son las películas previas del universo de Spider-Man. Después de esta aventura, cuesta un poco más de trabajo imaginar hacia dónde podría llevarnos la nueva aventura de Spider-Man 4, y por eso en este video te traemos 7 villanos que podríamos ver en Spider-Man 4. Tras el estreno de la última película de la trilogía de John Watts, parece que han tomado a grandes villanos para estas 3 películas y que tal vez para la siguiente película no quedan tantas opciones, pero si algo tienen las historias de los cómics de Spider-Man es un gran repertorio de villanos, y es que tan solo en Spider-Man No Way Home nos recordó lo importante que son los antagonistas para el desarrollo y la evolución del personaje, y por supuesto nos dejó con ganas de ver más de estos enemigos de Spider-Man. Las cosas en Marvel y con Sony se están preparando para la siguiente etapa para Spider-Man, una nueva etapa con el nuevo director y por supuesto con nuevos villanos a quien enfrentar. El siguiente capítulo en esta historia se debe de estar ya planeando dentro de Marvel, pero nos llega la enorme pregunta de ahora a quién podría enfrentarse, qué nuevo desafío es el que se quiere poner al personaje. El reinicio que tiene Peter Parker tras el final de Spider-Man No Way Home nos deja las cosas bastante libres para que se pudiera enfrentar a casi cualquier otro villano, pero hay algunas pistas que nos hacen inclinarnos más por 7 villanos que podríamos ver en la cuarta película de Spider-Man. En séptimo lugar tenemos que hablar de un villano que ya está confirmado que hasta ya se tiene casteado el personaje, y estamos hablando de Kraven el Cazador, quien desde hace tiempo ya se había informado que por lo menos por parte de Sony, en su universo se tiene a Aaron Taylor Johnson para este papel. En el mundo de los cómics es un villano bastante excéntrico y tiene historias con Peter Parker bastante interesantes. Se trata de un personaje que desde hace tiempo los fans quieren verlo en la pantalla grande. Para quien no lo conoce, les podría parecer un villano bastante ordinario, pero no lo es. Su verdadero nombre es Sergei Kravinov, un ruso que después de trabajar en África adquirió la habilidad para la cacería. Él fue bueno en eso, tan bueno que se aburrió de ser el mejor y necesitaba algo más, un objetivo que sería un desafío, un verdadero reto, y más o menos así es como en su camino llega a cruzarse con el trepamuros. Después de darse cuenta de las habilidades del héroe, decidió que era su nuevo objetivo, y con la ayuda de una poción extraña que le dio fuerza y habilidades sobrehumanas, Kraven se convertiría en una verdadera amenaza para Spider-Man. La historia de The Last Hunt o La Última Cacería es la que la mayoría pensamos que tiene el potencial de adaptarse para la gran pantalla. Es difícil saber si Sony pasará estas ideas que ya habían revelado que tenían para algún proyecto en conjunto con el universo cinematográfico de Marvel, pero Kraven nos cuesta más trabajo verlo solo en esta lista de antihéroes de Sony y que no se esté preparando para enfrentarse a Spider-Man por fin. Para el sexto villano de esta lista tenemos el regreso de Mysterio. El final de la película de Spider-Man Lejos de Casa fue la cinta que nos mostró la muerte de Mysterio, no sin antes lograr orquestar un plan donde la identidad secreta de Peter Parker queda revelada, algo que le destruyó la vida a Peter Parker por completo, pero nosotros no tenemos manera de saber si Mysterio realmente murió. De hecho, había fuertes sospechas de que podría ser otro de sus engaños. Para el final de la película de Spider-Man No Way Home, Strange tiene que realizar un hechizo donde todos olvidarían por completo a Peter Parker, pero en el caso de Mysterio esto haría que ya no lo conociera. Esto podría dejar muchos huecos en la historia y aún no se ha explorado esta explicación, y en el caso específico de Mysterio podría revelarse que no murió y que sin conocer a Peter Parker aún querría orquestar un plan de venganza y espectáculo para convertirse en todo un héroe o por lo menos algo similar. Recordemos que durante la filmación de Spider-Man No Way Home hubo algunas especulaciones sobre el regreso de Mysterio. Ahora podría volver y quizá hasta podría reunir a todo un equipo más grande de villanos para sus planes, algo que se podría desarrollar más en una cinta de Spider-Man 4. En el lugar número 5 está el Duende Verde, y es que Norman Osborn, mejor conocido como el Duende Verde, se trata de quizá uno de los mejores villanos del universo de Spider-Man. Por algo fue elegido como el primer villano al que se enfrentó el Spider-Man de Tobey Maguire en su primera película, y ahora fue increíble ver de regreso a Willem Dafoe como el Duende Verde en Spider-Man No Way Home. Y gracias a esta interpretación nos metió la curiosidad de si no hay un Norman Osborn dentro del universo cinematográfico de Marvel. La versión de Dafoe menciona que ya había gente viviendo en su casa, y esto nos dio curiosidad si se trata de una variante del Duende Verde o si solo era gente aleatoria.
Un personaje como Norman Osborn se necesita en el universo cinematográfico de Marvel. Sabemos que esta nueva versión podría ser muy diferente de la que conocemos hasta ahora, justamente para tratar de separar un poco las cosas de la versión que ya se había visto. Desde hace tiempo hay muchas teorías de que quizá de manera indirecta nos han presentado pistas sobre la existencia de Oscorp. El hecho de que Norman de Sam Raimi no haya visto ninguna señal de la compañía puede haberlo llevado a la conclusión de que no existe, pero este podría ser no el caso real. Tal vez la empresa sea internacional o esté ubicada actualmente en algún otro lugar del país. De verdad es un personaje muy grande e interesante como para dejarlo ir tan fácilmente. Para el lugar número 4 de villanos de Spider-Man que podríamos ver en la cuarta entrega está un nuevo Goblin. El personaje de Ned lo hemos visto retratado en el universo cinematográfico de Marvel como el mejor amigo de Peter Parker, una versión que quizás se sale mucho de lo que conocíamos del personaje en los cómics, pero se entendía porque lo mismo lo intentó hacer con MJ. Si las versiones previas de Spider-Man usaron a Mary Jane Watson y a otra Gwen Stacy, el universo cinematográfico de Marvel no le quedó más remedio que crear un personaje aparentemente nuevo para no repetir lo que los otros estudios habían hecho, pero en el caso de Ned se siente diferente, porque su personaje sí tiene una contraparte en los cómics, uno que se transforma en villano. El Hobgoblin es un icónico villano de Spider-Man que siguió los pasos del Green Goblin de Osborn, usando sus trajes así como su equipo para convertirse en un nuevo Goblin básicamente. Este villano, a diferencia de muchos, aún no llega, pues como mencionamos ya tenemos a la persona que está detrás de la máscara porque se trata de Ned Leeds. Hasta ahora lo vemos realmente como un amigo para Peter, pero incluso cuando se reunieron con los otros Spider-Mans, el otro Peter Parker de otra dimensión le contó cómo su amigo se había vuelto un supervillano, y nos dieron a entender al easter egg de que no podemos olvidar que Ned podría mostrarnos otra cara, más ahora que seguramente su vida cambiará radicalmente sin Peter Parker. En el lugar número 3 tenemos que mencionar a Scorpion. Recordemos que Mac Gargan, interpretado por Michael Mando, fue uno de los primeros villanos de Spider-Man que conocimos en Homecoming. Lo vimos en la escena postcrédito de esta película conociendo al buitre, pero su arco no se ha retomado. No hay mejor momento para volver y explorar el personaje que se convierte en el Escorpión. En los cómics, Gargan se ofreció como voluntario para un experimento dirigido por J. Jonah Jameson, con el objetivo final de ser un rival perfecto para Spider-Man. Como sucede en estos experimentos de los cómics, las cosas no funcionan como se espera, y con esto Mac Gargan queda mal y se ha unido permanentemente a su traje de Scorpion. Sí, no sabemos cómo rayos va al baño, pero bueno, esta es otra pregunta. Esto hace que al igual que muchos de los villanos de Spider-Man tenga un odio cegado a él, pero también a J. Jonah Jameson. En el universo cinematográfico de Marvel ya tenemos a un J. Jonah Jameson, así que esta idea de un experimento en Gargan suena probable. Es genial cuando Marvel visita algunas historias que se quedaron sin contar y hace parecer que todo ya se había pensado desde el principio. Esto podría ser el estudio con esta historia inconclusa que nos dejó de Scorpion. Es un villano bastante popular dentro de los fans de los cómics, y su origen o razón para odiar al héroe no sería tan complicada de incluir. Para el lugar número 2 de estos villanos está claramente el Kingpin. Si bien Wilson Fisk, también conocido como el Kingpin, se considera principalmente como un villano de Daredevil, el personaje se presentó por primera vez como un enemigo de Spider-Man. Fisk más tarde se convertiría en un enemigo compartido entre Spider-Man y Daredevil, causándoles a ambos suficientes problemas. Este villano ya hizo su debut en el universo cinematográfico de Marvel con la versión de Vincent D'Onofrio, quien regresó en el episodio final de la serie de Hawkeye, y hemos escuchado más de que el personaje icónico podrá aparecer en futuros proyectos del MCU. Los espectadores pueden estar más cerca que nunca de ver finalmente la batalla de Kingpin contra Spider-Man. Dado el regreso confirmado de Charlie Cox como Daredevil, Spider-Man puede incluso tener una interacción con este héroe recién llegado, y que ambos se enfrenten a un villano como el Kingpin. Y llegando al número 1 de los villanos que podríamos ver en Spider-Man 4 está Venom, y es que el simbionte ha sido durante mucho tiempo uno de los enemigos más temibles y letales de Spider-Man. Desde su primera aparición completa en The Amazing Spider-Man número 300, el personaje ha sido un pilar en las historias de Spider-Man, y no solo él, sino algunas de sus versiones hasta lo hemos visto convertirse en una versión de antihéroe. Ahora, gracias a las escenas postcrédito de Venom Let There Be Carnage y de Spider-Man No Way Home, parecía que Spider-Man de Tom Holland pronto se encontraría con una versión de Venom cuando el personaje de Tom Hardy fue transportado al MCU al final de su segunda película. Mientras que el personaje fue enviado de regreso a casa antes de conocer al héroe arácnido, quedó una gota del simbionte, lo que indica claramente que alguna versión de Venom pronto se cruzará con el asombroso Spider-Man, y esto los podría
fácilmente convertir en enemigos. Por su parte, al simbionte de Tom Hardy esperemos que también le den una versión de Spider-Man para enfrentarse. Esto es algo que algunos insiders ya han revelado, que el Venom de Sony sí se enfrentaría a un Spider-Man. Solo nos falta saber, con tantas variantes y realidades, cómo es que esto sucedería. Y bueno, estos fueron los 7 villanos que podríamos ver en Spider-Man 4. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que debemos ver en Spider-Man 4 y su siguiente trilogía, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.